En este video voy a demostrar con la Biblia que María sí tuvo más hijos después de Jesús. Comencemos entonces. Para el propósito de este estudio vamos a usar también las versiones que usan ciertos católicos para afirmar esta herejía. Ahora vamos a la Biblia católica latinoamericana que dice así. Verso 19, su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Este es el pasaje más negado por muchos y alegan que estaban hablando de los hermanos de la fe y no de los hermanos por parte de madre de Jesús. Pero aquí el original se refiere a hermanos, aquellos nacidos de una misma madre. Y esto que voy a decir es más contundente todavía. Aún no se llamaban hermanos de la fe porque la iglesia aún no se establecía. Cristo no había muerto y resucitado. Y además, en ningún otro pasaje antes del establecimiento de la iglesia existe la palabra hermanos de la fe como tal, hasta Hechos de los Apóstoles. Y cuando hablaba de discípulos, los nombraba así, discípulos. Siempre hubo una diferenciación en la palabra entre hermanos y discípulos. ¿No me creen? Bueno, no me crean a mí. Vamos a la Biblia, vamos a Juan 6, versos 8 y 9, que dice, verso 8, uno de sus discípulos, un discípulo de Cristo, y lo llama categóricamente de esta manera el relato, Andrés, hermano, ahora se refiere a esta persona como hermano de Simón Pedro. Aquí el escrito es muy claro en diferenciarlos y aquí está la misma palabra hermano usada en el pasaje que ya vimos. Y este le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Leyó bien conmigo? Está demasiada clara la descripción en el texto entre discípulos y hermanos. ¿Seguimos con dudas? Vámonos entonces más adelante a Hechos de los Apóstoles, al aposento alto, donde nos encontramos con una gran enumeración y descripción de cada uno de ellos. Lucas lo relata así en el capítulo 1, versos 13 y 14. Una vez más comenzamos con la Biblia de las Américas que dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Punto. Verso 14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Menciona muy claramente a María, la madre, y luego dice los hermanos de él. ¿De quién? Los hermanos de Jesús. Más claro que el agua. Más evidente, imposible. En conclusión, la verdad bíblica señala que María tuvo más hijos. Y punto. Yo creía que la doncella María tenía más hijas e hijos biológicos, pero haciendo un estudio profundo y muy cuidadoso de las Escrituras, llegué a la conclusión de que ciertamente María no tuvo más hijos biológicos, y eso te lo demostraré con la Biblia, basado en el significado original de las Escrituras. En primer lugar, no existe un solo texto de la Biblia que muestre dónde María tuvo más hijas o hijos biológicos, o donde diga los hijos de María, la madre de Jesús, sino que algunos malentienden lo que dice en Mateo 12:46. Mientras él aún estaba hablando a las multitudes, he aquí la madre y sus hermanos habían estado afuera procurando hablarle. La gran confusión es porque dice la madre y sus hermanos, y de ahí muchos concluyen de que María tuvo más hijos, y esos son hermanos biológicos de Jesús, pero están equivocados como yo también lo estaba. Aquí, según el concepto original de la palabra hermanos, no significa solamente hermanos de sangre, sino parientes. En arameo y en hebreo se usaba la palabra hermanos para designar a otros miembros de la familia. Los manuscritos que fueron
fueron usados por los judíos y los apóstoles como la Septuagésima, se tradujo la palabra del griego adelphos para designar a parientes como a los tíos, primos y otros miembros de la familia, no únicamente hermanos y hermanas de sangre. Como por ejemplo en Génesis 29:15, en la mayoría de las versiones de la Biblia, a Jacob se le llama hermano de Labán, pero en realidad no es su hermano de sangre, sino que es su tío, según dice en Génesis 29:10. Otro ejemplo, según la costumbre hebrea, es el caso de Lot, que en muchas versiones de la Biblia se le llama hermano de Abraham en Génesis 13:8, pero en realidad es sobrino de Abraham, según se aclara en Génesis 11:26 al 28. Y de igual manera, la Biblia está llena de ejemplos donde a los tíos, primos, etcétera, también se les llama hermanos y hermanas. El otro texto para decir que María tenía más hijos biológicos está en Mateo 13:55 al 56. ¿No es este el hijo del constructor? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿No están acaso todas sus hermanas frente a nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Aquí se menciona los nombres de 4 hermanos de Jesús, pero en realidad no son hijos biológicos de la Virgen María, ni tampoco hermanos de sangre de Jesús, sino que eran parientes. Por ejemplo, la Virgen María tenía un familiar que también se llamaba María, pero esta fue la mujer de Cleofás, según dice en Juan 19:25, y los hijos de ella fueron Jacobo, también llamado Santiago, y José, como dice en Mateo 27:56. También se menciona a otro Jacobo que fue hijo de Alfeo. De igual manera, la madre de los otros 2 supuestos hermanos biológicos de Jesús, Simón y Judas, tampoco fueron hijos de la Virgen María, sino hijos de otras personas. Por ejemplo, sabemos que Simón Pedro no fue hermano biológico de Jesús, ni Simón el cananita, como dice Marcos 3:16 al 17, porque Jesús tampoco fue cananeo, sino nazareno o galileo. Y por último, Judas tampoco fue hijo biológico de la Virgen María, sino que él mismo dijo que es siervo de Cristo y hermano de Jacobo, a quien también le llaman Santiago, según dice en Judas 1:1. Otro texto usado para decir que María tuvo más hijos es el de Mateo 1:25, pero no la conocía hasta que dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. De aquí muchos dicen que María tuvo más hijos después de Jesús, porque dice que José no la conoció hasta que dio a luz un hijo, lo que hace a muchos pensar que José tuvo relaciones con María después de tener a Jesús, pero honestamente el texto solo está diciendo que José no tuvo relaciones sexuales con María en todo su embarazo. Aquí no dice o se afirma que María tuvo más hijos o que José tuvo relaciones con María después del nacimiento de Jesús. No debemos decir tal cosa, porque entonces estaríamos diciendo cosas que la Biblia no dice. Al contrario, en esa cultura, cuando se escribió el libro de Mateo, la expresión hasta que significaba una acción que no sucede hasta dicho momento. Otro texto para decir que María tuvo más hijos biológicos está en Salmo 69:8. He venido a ser extraño para mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre. De aquí toman para decir que María tuvo más hijos sanguíneos y se olvidan de que no todo el capítulo completo en Salmo 69 se refiere a Jesús. Por ejemplo, en el versículo 5 dice: tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Obviamente esto no aplica a Jesús porque él no tiene pecados. Tampoco se refiere a Jesús en los versículos 1, 2, 3, 8, 6, 11, 19, 27, 28, 30 y entre otros. De aquí los únicos versículos que aplican a lo que Jesús vivió es el 9 y el 21. Pero el resto de los textos en Salmo 69 no se refiere a Jesús, sino a la vida misma del escritor, el rey David. Por ejemplo, en su contexto, el versículo 8 no se refiere a Jesús ni a la madre de Jesús, sino a los hermanos del rey David que lo desecharon y no creían en él antes de que empezara a reinar, incluyendo todas las persecuciones que sufrió de sus hermanos los judíos por orden del rey Saúl. Y hasta el mismo Martín Lutero le llamaba así en su catecismo, la siempre Virgen María. Como ven, en ninguna parte de la Biblia dice que la doncella María tuvo más hijas e hijos biológicos, ni tampoco dice que Jesús tuvo más hermanos de sangre o que Jesús llegó a ser tío de los hijos de sus hermanos, sino que Jesús tenía hermanos y hermanas en el concepto de parentesco.